Maquinaria pesada y movimiento de tierras. Cambios de volumen en movimiento de tierras, parte 4. Desmonte. Los terrenos en los que se van a efectuar excavaciones, hacer rellenos o a nivelarse, pues primero deben de ser desmontados. El desmonte incluye y consiste en el movimiento de la vegetación, que puede ser hierbas, malezas, matorrales, etc. Trabajo que se debe hacer antes de iniciar las terracerías. Quizás también sea necesario quitar otros materiales como piedras, muros y edificios o cimientos. Para hacer el desmonte, el bulldozer es la máquina más adecuada. Trabaja mejor cuando el terreno es suficientemente firme para soportar a la máquina, y siempre y cuando no haya hoyos, zanjas o lomas pronunciadas, así como rocas. Las superficies desiguales dificultan mantener la cuchilla en contacto con el piso, y más que remover la vegetación, entierran a la misma en los hoyos. Cuando se amontonan matorrales gruesos y árboles, es recomendable cortarlos en tamaños pequeños después de arrancarlos. Por lo tanto, se recomienda que vaya un ayudante con un machete, un hacha, para cortar esos materiales y para que el bulldozer pueda manejar esas cargas de forma más correcta. Aquí se puede observar un bulldozer en labores de desmonte. Todo esto es monte y está quitando el mismo. Aquí también se tiene al bulldozer efectuando labores de desmonte. Todo esto es monte. Toda vez que se ha hecho el desmonte, se procede a efectuar el despalme. El despalme es el trabajo correspondiente a la remoción y desperdicio de cualquier tipo de roca o tierra para descubrir estratos apreciados. Hay que tomar en consideración que cuando se hacen obras de terracerías, se requiere un estrato firme para desplantar. El despalme puede consistir en terreno superficial, subsuelo, arena, grava, arcilla, pizarra, caliza, arenisca y otros depósitos sedimentarios no propios para el desplante. El espesor del despalme que puede removerse depende de su carácter y accesibilidad, del valor de la formación subyacente. Aquí se tiene un bulldozer en trabajo de despalme. Se puede observar que, a diferencia del desmonte, el despalme es vegetación muchísimo menos densa. Formación de terraplén. Para los caminos, carreteras, se debe de formar el terraplén como estructura de soporte de toda la carretera o camino. Los materiales se encuentran en la naturaleza en formaciones de muy diverso tipo, que se denominan bancos. Entonces, es necesario utilizar material de banco en muchas ocasiones o en la mayoría de las veces para la formación de terraplén. El material de banco es material apto para formación de este tipo de estructuras. El material en perfil es cuando está en la traza de una carretera, es decir, el material que se encuentra dentro del trazo de la carretera, y el material en préstamo es el que se encuentra fuera de ella. La excavación consiste en extraer o separar del banco porciones de su material. Cada terreno presenta distinta dificultad a ser excavado, y por ello en cada caso se precisan medios diferentes para afrontar con éxito su excavación.
Aquí se tiene un banco de material, se puede observar un cargador frontal que está cargando un camión de material de banco, el material previamente aflojado, excavado con tractor. Los productos de excavación se colocan en un medio de transporte mediante la operación de carga. Una vez llegado a su destino, el material es depositado mediante la operación de descarga. En este caso, muchas veces el despalme es reutilizado. Por ejemplo, cuando el material de despalme contiene una alta cantidad de, de hierba o material orgánico, cuando se forma el terraplén, el material de despalme se vuelve a regresar a los taludes para protección del terraplén, para que éste no sufra daños cuando hay lluvias intensas. Aquí se tiene una operación de extendido inicial, el cual el extendido inicial se puede hacer perfectamente bien con un tractor. Aquí se ve la labor de compactado. En estas partes se pueden ver los niveles y las estacas que va colocando el topógrafo, hasta dónde debe llegar el ancho del terraplén y los niveles a cabezas de estaca. Aquí se ve la operación de nivelación por parte de los topógrafos. En esta fotografía se puede observar cómo se va formando el terraplén y se puede ver que el terraplén tiene una sección trapecial. Cambios de volumen. Hay cambios de volumen dependiendo del estado del material, si se encuentra en banco, si se encuentra compactado, si se encuentra sobre perfil. Cuando un material está suelto, entre sus partículas existe aire. Sus partículas están separadas entre sí. Pueden contener también agua. Cuando el material está suelto, puede haber agua entre las partículas. Si mediante una acción mecánica se varía la ordenación de las partículas, se modifica el volumen de huecos. El volumen de una porción de material no es fijo, sino que depende de las acciones mecánicas a las que se someta. El volumen que ocupa en una situación dada se llama volumen aparente. Es el volumen que aparenta tener, ya sea suelto, en banco o también sobre perfil. Se habla de densidad aparente como el cociente entre la masa de una porción de terreno y su volumen aparente. M en esta fórmula que se tiene aquí es la masa de las partículas más la masa de agua que contenga el material. VA es el volumen que aparenta tener y dA es la densidad aparente. El movimiento de tierra se lleva a cabo fundamentalmente mediante acciones mecánicas sobre los terrenos. Por lo tanto, se causa un cambio de volumen aparente, unas veces como efecto secundario, o sea, un aumento del volumen aparente mediante la excavación
y otras como objetivo intermedio para conseguir la mejora del comportamiento mecánico, es decir, la disminución del volumen aparente mediante un apisonado o compactado. Aquí se tiene un esquema que presenta los cambios de volumen. Material en banco es el material que se encuentra en su estado natural. Tiene un volumen en banco. Ese volumen en banco, al ser excavado y cargado en un camión, se convierte en un volumen suelto, es decir, es este volumen H más un incremento de H, o sea, mayor volumen. Y cuando ese material es tirado y es compactado, entonces el volumen es H menos un diferencial de H, es decir, disminuye el volumen. Los volúmenes aparentes, por ejemplo, en tierras, 1 metro cúbico en banco se convierte de 1.2 a 1.3 metros cúbicos suelto cuando se encuentra en el camión. Luego, cuando es vertido, ese material se convierte de 1.10 a 1.20 metros cúbicos vertido. Y compactado, toda vez que ese material es compactado, se puede transformar en 0.95 a 1.0 de metro cúbico. En canteras, en banco podemos tener 1 metro cúbico. Cuando se efectúa la voladura, ese metro cúbico se convierte en 2. Cuando es transportado ese material en un camión suelto, se convierte a 1.25 o 1.50. Cuando se procede a la trituración, se puede convertir en 1.20 a 1.30 de volumen. Mientras no se produzcan pérdidas o adición de agua, una porción de suelo o rocas mantendrá constante el producto de su densidad aparente por su volumen aparente. Siendo esta constante la masa de la porción de terreno que se manipula. En el movimiento de tierras, esta limitación se satisface muy pocas veces, puesto que hay fenómeno de evaporación y expulsión de agua mediante el apisonado o compactado, o también hay adición de agua para facilitar el apisonado o compactado. Por lo tanto, la ecuación presentada anteriormente no es de aplicación general. Aquí se tiene un esquema que presenta el peso, la densidad y el volumen. Aquí se tiene 0,1 volumen en banco, 1 a 2 excavación o voladura, 2 a 3 carga, 3 a 5 acarreo, o sea, de 0 a 1 es el volumen en banco, se mantiene constante, ¿sí? Está constante.
de 1 a 2 es la excavación, el volumen aumenta. De 2 a 3 es carga, el volumen aumenta más. De 3 a 5 es el acarreo, el volumen disminuye. Pero aquí también se tiene el comportamiento el peso siempre es el mismo, pero la densidad va cambiando. De 5 a 6 es la descarga, aumenta el volumen, baja la densidad. Y de 6 a 7 es la compactación, el volumen disminuye. Esponjamiento y factor de esponjamiento. Al excavar el material en banco, este resulta removido, con lo que se provoca un aumento de volumen. Este hecho ha de ser tenido en cuenta para calcular la producción de excavación y dimensionar adecuadamente los medios de transporte necesarios. Hay que tener en cuenta que si excavamos 1 metro cúbico, no vamos a transportar 1 metro cúbico, vamos a transportar más. Si nosotros no tenemos en consideración esto, vamos a hacer nuestro cálculo del número de camiones, el número de viajes, la contratación de camiones, sobre un volumen falso, el volumen que se tiene en banco. Hay que considerar pues ese volumen suelto, porque el número de camiones, el número de camiones va a ser mayor. Si no consideramos esto, vuelvo a repetir, entonces vamos a tener pérdidas grandes en la obra. En todo momento se debe saber si los volúmenes de material que se manejan corresponden al material en banco. Cuando se nos informe de los volúmenes, se nos tiene que decir si es volumen en banco o excavado. Banco es en su estado natural y excavado es suelto. Se denomina factor de esponjamiento, swell factor, a la relación de volúmenes antes y después de la excavación. Aquí tenemos nosotros el factor FW, factor de esponjamiento, que es igual a VB, que es volumen que ocupa el material en banco, entre VS, el volumen que ocupa el material suelto. Esto es igual a la densidad del material en estado suelto sobre la densidad del material en banco. El factor de esponjamiento es menor que 1. Sin embargo, si en otro texto figura otra tabla con factores mayores que 1, quiere decir que están tomando a la inversa, es decir, F' es igual al volumen suelto entre volumen en banco. El volumen suelto siempre va a ser mayor que el volumen en banco. Es más usual que se manejen factores de esponjamiento de esta manera. Volumen suelto entre volumen en banco, supongamos que el volumen suelto es de 1.2 y el volumen en banco es de 1.0. Se tiene por lo tanto un factor de esponjamiento de 1.2. Otra relación interesante es la que se conoce como porcentaje de esponjamiento, SW. Ese porcentaje de esponjamiento, SW, es igual al volumen suelto menos el volumen en banco sobre el volumen en banco, todo multiplicado por 100. Eso nos da un porcentaje de esponjamiento, SW. Si queremos expresar lo anterior en base a densidades, SW es igual
a la densidad en banco menos la densidad suelto entre densidad suelto por 100. Son frecuentes las tablas en las que aparece el valor del esponjamiento, dependiendo del tipo de material. Conviene por ello deducir la relación entre volúmenes o densidad en banco y en material suelto. Para volúmenes se tiene esta expresión, donde el volumen suelto es igual a SW sobre 100 más 1 por el volumen en banco. Para densidades se tiene densidad en banco es igual a SW sobre 100 más 1 por ds. Por lo tanto, se pueden relacionar el porcentaje de esponjamiento y el factor de esponjamiento mediante esta expresión. Fw es igual a ds sobre dB, el cual se traduce a esta fórmula. Por consiguiente, conociendo el porcentaje de esponjamiento de un material, se conoce su factor de esponjamiento y viceversa. Fin de la parte 4.